Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, ¿qué les parece esta musculosa hermosa? Toda tejida en una sola pieza. La empiezan, la terminan y cuando la terminan esconden una hebra, dos hebras y se la ponen con todo acabado, con breteles, con la terminación del cuello, con la terminación de las sisas, absolutamente todo en una sola pieza, utilizando vueltas cortas que ya les había enseñado, pero solamente en cuellos. Esta es una construcción absolutamente distinta. ¿Versión larga o versión corta? Todo en una pieza, lo terminas y te lo pones. ¿Te lo vas a perder? Hermoso queda, hermoso, todo en una sola pieza. Ven y que te explico. Hola. Bueno, como ya les presenté, la musculosa se teje toda, absolutamente toda en una pieza. Comenzamos por un costado, ahí ya tenemos el bretel, parte del bretel, después vamos haciendo la forma de la axila o de la sisa, después vamos haciendo la forma del cuello, después hacemos lo que es la terminación del cuello con la sisa, con el bretel, y después hacemos el otro lado y después repetimos lo mismo en lo que es la espalda. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a mostrar que, como casi todos mis trabajos, sobre todo los que muestro acá, utilizo algodón 8/6 y una aguja número 4,5. Muy bien, esta es nuestra musculosa. Está exagerada y disculpen lo que son mis dibujos. Esta es nuestra remera. Normalmente la tejemos o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero en este caso no, la vamos a tejer así. Desde acá para allá, y a continuación seguimos con la espalda y nos unimos ahí, que no es costura tampoco, o por lo menos no es con hilo y aguja, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero vamos a empezar con todas las cadenas. Por eso les decía, tienen que calcularle unos 7 centímetros aproximadamente más de lo que les dio el largo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque nuestra primer tira la vamos a hacer larga. Y después esta parte de acá se va a ir acomodando para hacer este y este recorrido. Por eso es más larga de lo necesario. Después se va acomodando. Igual ya les digo, les queda corta, la alargan con algún estirando el tejido claramente, o sea, haciendo algunas vueltitas o alguna decoración en el hombro, en fin. Les queda larga como me quedó a mí, le pueden o cortar y ver de prolijar y coser, o como hice yo, directamente coser, y eso le da hasta más firmeza. Realmente ustedes vieron que prácticamente no se nota y queda muy cómoda. Muy bien, entonces ya explicado todo eso, les voy a decir lo siguiente. Yo no voy a hacer de largo total como hice la que les mostré, sino la voy a hacer tipo top. ¿Por qué? Porque de todas formas yo la voy a hacer como a esta altura, ¿sí? Porque lo que realmente modifica es toda esta parte. Esta parte de acá no. Entonces, para hacer un poco o bastante menos corto el tiempo de grabación principalmente, me es mucho más fácil hacerlo más corto. ¿Estamos? Entonces yo voy a tejer lo que viene a ser esta parte. Entonces, en vez de 110 o 120 puntos, yo voy a poner 70. ¿Sí? Estos 70 los voy a distribuir de qué manera: 30 acá y 40 acá. Es solo a modo de que ustedes entiendan. En mi caso, en la que yo hice, y solamente a modo de información, yo puse, ya les dije, 120 en realidad,
puntos. Les voy a decir exactamente lo que puse, 120. En esta parte utilicé 70 y en esta otra utilicé 50, que después en realidad son más acá y menos acá, pero para que tengan una idea, la división está en 70-50. En este caso, como la hago más corto, es 30-40. ¿Estamos? ¿Por qué 40? Porque le modifiqué los 10 que me sobraron de acá. Nada más que por eso. Muy bien. ¿Vamos, manos a la obra? Muy bien, entonces yo voy a poner 70 cadenitas, como les expliqué recién, y volvemos para ver cómo continuamos. Muy bien, ya tengo mis 70 cadenitas. Ahora lo que voy a hacer es una cadena extra. Y ahora, en vez de tomar desde acá, voy a tomar desde la parte de atrás. Ven que atrás tiene estas pancitas. Voy a acomodar mi cámara que me quedó como torcida. Ahí estamos. ¿Ven estas pancitas? Miren, ahí tienen el frente de la cadenita, ¿sí? Ustedes la giran ahí y ahí aparecen como unas pancitas, ¿las ven? Muy bien, entonces a partir de la primer pancita que vemos, esta de acá, ingresamos, ayúdense con la uña si es necesario. Algo que no les dije, hagan las cadenitas bastante flojitas. ¿Por qué? Porque les va a costar muchísimo menos al momento de hacer estos puntos deslizados, que es lo que estoy haciendo. Todos puntos deslizados agarrando esta pancita de atrás. Es muy sencillo. Se los muestro así más de cerca. ¿Ven? Ingresando por ahí, por la pancita. Tomamos hebra, sacamos y pasamos por la argollita de la aguja. Buscamos la siguiente pancita, pasamos y cerramos así. Y así nos va a ir quedando y vamos a tener 70 puntos, ¿sí? Porque hicimos 70 cadenitas y la extra que no cuenta como punto. Y vamos a hacer así hasta el final de la vuelta, hasta tener los 70 puntos deslizados, enanos, corridos o como ustedes lo conozcan. ¿Estamos? Entonces llego hasta el final de la hilera y les digo cómo continuamos. Muy bien, ya estoy llegando al último punto, que es mi número 70. Ya ahí mismo me subo con una cadena que no cuenta y miren que va quedando como si fuera un cordoncito. Parece, pero tampoco es que necesitamos que sea un cordoncito. Giramos nuestro tejido. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ajustar ahí. ¿Qué vamos a hacer? A partir de esta es la cadenita que hicimos al subir, así que a partir de esta otra, la siguiente encanalé, o sea, tomando no toda la cadena como si la fuéramos a tejer normal, sino solo la de atrás. Nuevamente puntos deslizados. Toda esta vuelta es así, encanalé, tomando solo, ven que no tomo las dos hebritas, tomo solo la de atrás. Y hacemos toda esta vuelta que va a ser mucho más rápida que la anterior. Con la otra tengan paciencia, pero vale la pena, sobre todo cuando terminemos todo el tejido. Entonces hacemos toda esta vuelta así en canalé hasta llegar al final y después hacemos nuevamente otra hasta llegar otra vez a donde comenzamos, a donde está nuestro hilito de inicio. ¿Estamos? Entonces iniciamos con cadenas, subimos con una cadenita extra, hacemos todos puntos deslizados desde la pancita de atrás y después hacemos una vuelta y otra más en puntos deslizados. En total hacemos 3 vueltas en puntos deslizados. ¿Sí? Eso va a ser parte del costado y ya nuestro bretel. ¿Estamos? Entonces termino esta y la vuelta siguiente y así ya comenzamos con la parte propiamente dicha, que comenzamos con las vueltas cortas. Nos encontramos ahora.
Muy bien, acá ya estoy en la última vuelta, en el último puntito de la última vuelta. Ya me fue quedando medio bretel, vamos a decir así. Y lo que les quería mostrar es el último punto. El último punto no lo hagan en canalé, háganlo completo, ¿sí? Es el único punto, este y el del bretel, digamos, el del final del bretel, que cuando es necesario lo hacen así doble porque tiene mejor acabado y firmeza, ¿sí? ¿Ven? Queda mucho mejor, y el de la puntita de acá lo mismo. ¿Va? Muy bien. Ya hicimos una cadenita de subida y ahora viene el punto en sí. El punto en sí es muy sencillo. Ya lo han hecho en algún otro trabajo mío. Algunos le llaman punto arroz. No sé si ese es el nombre. Tampoco tiene mucho interés, mucha importancia si tiene nombre o no el punto. Básicamente, que es una combinación de dos puntos, de los más conocidos. Entonces, tomamos lazada. En la segunda cadenita, porque la primera esta es de subida, así que en esta de acá, en canalé, siempre vamos a trabajar en canalé, vamos a sacar una lazada, tomamos ahí y pasamos por los tres, o sea, hacemos una media vareta. Y en el punto siguiente, sin lazada ni nada, vamos a hacer también en canalé un punto deslizado. Lazada, en canalé, tomamos, enlazamos, pasamos. En el siguiente, en canalé, directamente punto deslizado o pasado o bajo o como lo conozcan. Entonces, media vareta, punto deslizado, media vareta o medio punto alto, punto deslizado. Y así, es una combinación de dos puntos. Mi recomendación, y porque yo misma siempre lo hago, yo cuento, me la paso contando puntos, ¿sí? Entonces, en este punto, casi les diría que con más razón. ¿Por qué? Pues si ustedes se dan cuenta, los números pares son punto deslizado. Entonces, si por alguna razón están en número par y están haciendo media vareta, algo hicieron mal. ¿Estamos? Entonces, mi recomendación, número impar es media vareta o medio punto alto, número par, punto bajo o deslizado. ¿Cuántos puntos vamos a hacer? 30. En este caso, 30. En el caso de mi musculosa, la que yo les mostré, el modelo, eran 70. ¿Sí? Que es exactamente como les había mostrado en el dibujito, lo que va desde la cadera o cintura, desde la altura que ustedes quieran, hasta la medida de la axila. ¿Sí? Acuérdense que de acá a acá hay alrededor de 24 a 25 centímetros. El resto es del cuerpo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, del cálculo que ustedes les dio, hacen la cantidad de puntos. Traten de que sea siempre par. Recomendación que sean pares los puntos. ¿Estamos? Entonces, yo acá hice 4. Voy a hacer los que me faltan hasta tener 30 y les muestro cómo continuar. Bueno, muy bien, acá ya hice mi punto 29 y este es mi punto 30. Les dije que hagan números pares por varias razones. Una, porque terminamos con punto deslizado, pero no es la que realmente importa. Lo que importa es lo que viene a continuación. Hacemos una cadenita al aire que no cuenta como punto, giramos el tejido. ¿Y qué pasa? Ahora va a combinar exactamente al revés. ¿Ven? Yo terminé con punto bajo o deslizado y ahora siempre empiezo con media vareta. Entonces queda una media vareta arriba de un punto deslizado y un punto deslizado arriba de una vareta. Por eso es que tienen que ser números pares de puntos. Entonces, primera vuelta, la cantidad de puntos que nos dio el cálculo hasta la altura de la sisa, que digamos de la altura de bretel para acá
nos tienen que quedar alrededor de 24 a 25 centímetros. Siempre hablando de tamaño adulto. Ustedes saquen los cálculos si lo quieren hacer para niños o niñas. La verdad, es un cálculo muy fácil de hacer, ¿sí? El próximo cálculo que yo les voy a explicar a unos minutos es también sumamente fácil. Así que lo pueden adaptar a cualquier cuerpo, lo pueden adaptar a cualquier edad, a cualquier tamaño, todo. Muy bien, entonces subí con 30, bajo con 30, siempre alternando media vareta o medio punto alto y medio punto bajo o deslizado. ¿Sí? Llego hasta el final y les muestro cómo seguir. Bueno, ya me faltan los últimos dos, así que tengo hasta acá 28, ahí 29 y el último punto, quiero que presten atención, porque el último punto, o sea, donde está la colita, donde terminamos, donde va a ir nuestra cintura, cadera o la altura que querramos, yo les dije que siempre cierren tomando las dos hebritas, pero las dos hebritas no son estas dos, porque si ustedes ven, la media vareta tiene como una hebrita extra, ¿la ven? Que está ahí, siempre tiene una hebrita extra. Entonces esta de acá adelante no, tiene que ser esta más la que está atrás, esa de ahí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí sí, toman hebra y pasan. Ven que esta no la toqué, así me queda igual que las otras. ¿Estamos? Muy bien. Una cadenita al aire. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir respetando el dibujo, como siempre. Medio punto alto y punto deslizado. Hasta llegar hasta acá. Yo cuando llegue un par de puntitos antes de llegar, les muestro cómo hacer. Pero básicamente empiezan como siempre con medio punto alto y un punto deslizado y van tejiendo todo hasta arriba. Y les explico cuando llego. Bueno, ya estoy casi llegando. Este es mi punto número 28. Acá tengo el punto número 29. Y acá es el último punto, pero no lo voy a tejer tomando las dos hebritas como abajo. Pues acá no me interesa que quede cerrado, al contrario. Entonces tomo, ven que yo les digo que tiene 3 hebras, 1, 2 y esta de acá atrás. Esta tomo, la de atrás. Así tomo, encanalé esta. ¿Sí? Y ahora, ¿qué toca? Una media vareta. Entonces vamos a tomar la lazada. ¿Y a dónde tendríamos que picar? Acá, en nuestro bretel. Pero antes, para que no nos quede este agujerito, vamos a pinchar ahí. Tiramos un poquitito hacia adelante. Pasamos ahora sí por la cadena que sí correspondía a tejer, ¿sí? Tomamos hebra, pasamos por esas dos, tenemos ahí la altura de la media vareta, tomamos hebra y cerramos los 3. Así que hicimos una media vareta y encima evitamos que nos quede un agujerito feo ahí. Y acá hacemos el último punto deslizado. Y así ya empezamos a dar forma. Claramente con esta vuelta no se nota todavía, pero ya ven que en estas dos primeras vueltas tejimos 30 de ida y 30 de vuelta, y en esta ya hicimos 30 más 2, 32. Entonces ahora vamos a hacer una cadena de subida, vamos a girar el tejido y vamos a empezar a tejer nuestros 32 puntos en forma normal, como veníamos tejiendo, exactamente normal, en canalé, tal cual veníamos tejiendo, nada más que ahora en vez de 30 vamos a tener 32 puntos. Entonces
Ahora les voy a repetir absolutamente todo este proceso de cómo levantar el punto, y ven que queda perfectamente bien sin quedar un agujero. Entonces, para no demorar mucho, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir hasta abajo, voy a pegar la vuelta, y en este caso, en vez de 32, ya tendría que tener 34. Entonces, cuando esté llegando al final de esa otra vuelta donde tengo que agregar puntos del derecho, ahí nos encontramos. ¿Estamos? Entonces hago este ida y vuelta y les vuelvo a mostrar lo más despacito que pueda cómo tomar los puntos, pero ven que es sumamente sencillo. Nos encontramos. Muy bien, ya llegué 2 puntitos antes, así les muestro. Tenemos la media vareta, medio punto alto, y nuestro punto deslizado. Acuérdense que la media vareta de la vuelta anterior tiene 3 hebras. 1, 2, y la de acá atrás es la que me importa. ¿Sí? La tercera. Muy bien. Ahora tomo lazada porque tengo que hacer una media vareta. Primero que nada me acerco. Primero que nada voy a ingresar mi aguja por ese agujerito que ya se formó de la vuelta anterior, ¿sí? Por ahí. Tiro un poquitito para adelante. Así tengo a la vista el siguiente punto, que es este. Ahí recién tomo hebra y paso por los 2 puntitos que tenía ahí, ¿sí? Después enlazo y paso por los 3. Y recién ahí voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Y ahí ya puedo dar la cadenita de subida. Y así nos va quedando la formita, ¿ven? Del cuello. Esto después se va a ir torciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después se va a ir uniendo. ¿Estamos? Entonces, yo ya tengo uno adelantado, así les muestro. Vamos a dejar este, y por la magia de la televisión, diría alguno, yo ya tengo uno más avanzado, que es este. ¿Ven? Acá está mi bretel. Voy a poner así, así lo ven mejor. A ver, así lo ven mejor, ¿sí? Este es mi costado con mi bretel y estoy yendo hacia el centro del cuerpo, ¿sí? Ven como esto ya fue tomando forma, miren. ¿Ven? Que acá viene recto y acá se va torciendo. Después, cuando yo lo una con la parte central, con el escote, esto se va a ir corriendo un poco más todavía, ¿sí? No sé cómo mostrarlo para que ustedes lo vean bien. ¿Ven? Que acá se va torciendo y después se va a torcer un poquito más. Esto va a quedar derecho, pero esto se va a ir torciendo un poquito más. Después lo van a ver mejor. Muy bien. Una cuestión que quiero que ustedes presten atención para saber la cantidad de vueltas que van tejiendo, más allá de que las pueden ir contando y anotando. Cada una de estas trencitas que se forman, te las muestro más de cerca, cada una de estas son 2 vueltas, porque es el dibujito que va quedando principalmente de la media vareta. Entonces acá yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Siempre que yo termino en la parte de la cintura, cadera o lo que sea, ¿sí? En la parte baja, es número par de hilera. ¿Por qué? Porque yo subo con 1, bajo con 2, subo con 3, bajo con 4. ¿Está claro? Muy bien. Yo había empezado con 30 puntos. Si yo hice 30 puntos en estas dos, acá son 34, 36, 38, 40, 42, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 puntos. Hasta acá llegué con lo que es subida. ¿Cómo me doy cuenta hasta dónde tengo que dejar de subida? Ahí viene el último cálculo que tienen que hacer. Y es tan sencillo que no lo van a poder creer. Muy bien, vamos a un papelito. Ustedes tienen que tomar, supónganse que de lado a lado tienen 50 centímetros. O dicho de otra manera, de contorno de cintura, de cadera, de la parte que ustedes quieran, siempre contando la parte más ancha de su cuerpo. Acuérdense que yo siempre les digo, si ustedes tienen más busto que cadera, tomen la altura del busto. Si ustedes tienen más panza que cadera o que busto, siempre la parte más ancha para que les quede cómodo. En mi caso yo soy panzona, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. Entonces yo me tomo a la altura de mi panza, ¿sí? Si ustedes tienen más cadera, perfecto, más cadera. Entonces, tomen el contorno, ¿sí? Pónganle que les dé 100 centímetros el contorno, ¿sí? A ese contorno lo tienen que dividir en 8. Tan sencillo como eso. Entonces, agarramos una calculadora y tienen 100 centímetros dividido 8 partes. Les da 12 centímetros y medio. ¿Está? Entonces, toman su tejido, así, planito, toman su centímetro y miden desde donde comenzaron hasta donde llegaron. Esto está un poquitito desacomodado, ahí, y da 12 centímetros y medio. ¿Ven? Entonces, si llegaron a su medida, ya está. Dejan de aumentar. ¿Está? Más fácil no se los puedo hacer. Más fácil no se los puedo hacer. Entonces, del contorno que les dio, lo dividen en 8. ¿Por qué en 8 me dirán? Muy sencillo. Muy sencillo. Esta es la delantera, ¿sí? Hasta la mitad de la delantera, perdón, de un lado. A ver, esta es la mitad, o sea, serían, en vez de 50, serían 25 centímetros. La mitad de esos 25 centímetros son 12,5. Por eso son 8 partes. 1, 2. Acá serían 3 y 4. Perdonen mi desprolijidad, ¿sí? Entonces, con una parte ustedes aumentan, una parte disminuyen para el escote, otra parte aumentan para la otra parte del escote y otra parte disminuyen para la otra parte de la sisa. 4 partes tiene cada lado, o sea, la delantera tiene 4, la espalda tiene 4. Por eso son 8 partes iguales. Tan sencillo como eso. Entonces, dicho esto, ya hicieron la cantidad de vueltas que les da su cantidad de puntos, de centímetros necesarios. Bueno, entonces es hora de disminuir. ¿Y cómo se disminuye? Más fácil todavía que lo que es aumentar. Miren, vamos a empezar. Voy a sacar mi marcador de puntos, que yo siempre que dejo una labor les recomiendo, por favor, dejar un marcador de puntos. Entonces, por más que hagan lo que hagan, no se les va a desarmar.
subimos con una cadenita y vamos a tejer nuestra hilera correspondiente a las disminuciones. Si hasta acá les gustó, por favor déjenme un like, un comentario. Y antes que me olvide, ¿saben qué? Activé el tema de la membresía. Entonces, si a ustedes les interesa ser miembros, hay distintas categorías en las cuales, por ejemplo, una de ellas tiene la posibilidad de que ustedes vean mis videos en estreno, incluso antes que cualquier otra persona que ande solamente dando vueltas por YouTube. Entonces ustedes, siendo suscriptoras y encima miembros de la comunidad, pueden acceder a los videos antes de su estreno, ¿sí? A veces horas y más de una vez va a ser incluso días antes que se estrene al público en general. Pero también tienen otro tipo de opciones como insignias, también tienen mensajes directos, tienen prioridad para los mensajes, para que yo les conteste, para consultas, en fin. Vayan y fíjense en el botoncito de por ahí abajo para ver el tema de hacerse miembros. ¿Estamos? Entonces voy llegando, me faltan muy poquitos puntos para llegar hasta el final y así les muestro cómo se hacen las disminuciones. En realidad no son disminuciones propiamente dichas, ¿sí? No es que vamos a reducir puntos. Entonces, unos puntitos más. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la cantidad de vueltas, ¿sí? Si ustedes ya hicieron 12 centímetros y medio, por ejemplo, como me dio este cálculo, para llegar hasta la cuarta parte, ¿sí?, de la delantera en este caso, tengan en cuenta la cantidad de vueltas para hacer la misma cantidad de vueltas en el otro cuarto de esta delantera. Entonces tienen que repetir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas, ¿sí? Muy bien. De todas formas, la cantidad de puntos se los va a indicar, pero está bueno saber cuántas vueltas hicieron para tener todas las partes iguales. Muy bien, estoy llegando al final. ¿Y acá qué hice? Sencillamente dejé de tejer estos dos últimos puntos, 1 y 2, ¿ven? En vez de agregar para acá, sencillamente los dejo de tejer. Me olvido que están, les va a quedar como un escaloncito. No se hagan problema, giran el tejido y vuelven para el otro lado. Y así van a ir de a poco reduciendo la cantidad de puntos. Entonces, cuenten vueltas, hagan la misma cantidad de vueltas y también cuenten puntos. Deberían llegar a los 30, en este caso, con los que yo comencé la primera vuelta. ¿Estamos? Entonces, termino esta vuelta, vuelvo una más para volverles a mostrar cómo es la reducción y cómo va quedando. Así ya les queda totalmente claro. Bueno, entonces acá ya estoy llegando casi al final de la vuelta. Acá hago mi media vareta y termino con mi punto deslizado, punto bajo, y verifico que me quedaron 1 y 2 puntos antes de el final. Y ahí hago mi cadenita de subida para volver. Y así les va a ir quedando. ¿Ven? Así les va a ir quedando como escalones. ¿Ven? Pero eso no se hagan problema, porque eso después lo vamos a emprolijar.
¿Cuándo? Cuando lleguemos a la misma cantidad que teníamos de este otro lado de puntos, que en este caso son 30, que es lo mismo que decir la misma cantidad de vueltas que de este otro lado, que si mal no recuerdo, les había dicho que eran 16. Entonces, no queda más que llegar hasta el final de esta parte donde quedemos con la misma cantidad de puntos que al inicio. Entonces voy a continuar tejiendo y van a ver que van a ir quedando los escaloncitos y les muestro después cómo unirlo. Así terminamos nuestra primera mitad de nuestra prenda. Nos vemos en unos minutitos. Bueno, muy bien, acá ya fui adelantando, ya tengo mis 32 puntos, por ahora tengo 32. En la próxima vuelta voy a tener los 30 puntos que dije. Y quiero que observen cómo fue quedando el escote. ¿Ven? Con estos escalones. Ustedes van a decir, pero Andrea, ¿qué hiciste? Bueno, ahora les voy a demostrar. Vamos a hacer nuestra hilera donde finalmente vamos a tener nuestros 32 puntos. Perdón, 30 puntos. Ahora tengo 32. Entonces llegué al final, hago mi cadena de subida, giro y vamos a hacer los 30 puntos. ¿Sí? 2, 3, 4, así normal hasta llegar a los 30 puntos. Muy bien, acá ya tengo 28, 29 y 30 puntos. Y ahora me tengo que unir, tengo que cerrar estos puntos. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Con puntos deslizados, como en canale. Pero traten de hacerlo bien flojito. Traten de soltar hebra, sobre todo para los puntos que son del escote, para que no les quede apretado, porque si no se les va a fruncir. Entonces, ahí ya tienen 30. Si quieren ponen un marcador, acá les vendría bien un marcador, así no se confunden. Este es el último punto de lo que viene a ser el cuerpo, ¿sí? Y ahora tienen que ir tomando los puntos en canalé, así sueltitos, flojitos, ¿sí? Ahí van 2. Acá, ¿qué van a hacer? Van a hacer igual que hicieron antes, para que no les quede agujerito. Toman este, que es el último punto de la vuelta anterior, este, junto con este, y lo pasan, siempre flojito, Tampoco no que les quede una cosa enorme, ¿sí? Acá me quedó medio grande, no me gusta. Pero sí, háganlo flojito, para que no se frunza. Si ven que no lo logran hacerlo flojito, por favor, háganlo con una aguja más grande, no pasa nada. ¿Sí? Ahí nos pasamos acá. Siempre son 2 por escalón, ¿sí? Nada más que uno lo tomamos con la hebrita de la vuelta esta anterior para evitar que nos quede agujero. ¿Ven? Lo hago lo más despacito posible. Ahí la hebrita de atrás, como siempre les digo. Acá tomamos esta con esta. Acá la hebrita de atrás. Acá tomamos esta con esta. ¿No? Acá la hebrita de atrás. Esta con esta. Acá la hebrita de atrás. Y acá ya llegamos al bretel en sí, así que hacemos esta con esta. Y ahora seguimos por el bretel tejiendo
en punto enano o deslizado en canalé. ¿Sí? Entonces seguimos todo hasta el final. Les muestro cómo fue quedando hasta ahora y cómo continuar. Muy bien, acá llegué al final. Acuérdense que en este otro extremo también tomamos las 2 hebritas del punto. Este va a costar un poquitito más, pero tengan paciencia. Ahí pasó, ven, las 2 hebritas y hacemos nuestro punto deslizado. Acuérdense que siempre que llegan a un extremo o al otro tienen que tomar las 2 hebritas. Muy bien, les muestro cómo quedó hasta ahora. ¿Ven? Ya está muy emprolijado todo lo que es el escote. ¿Ven? Falta la vista, que ahora la vamos a hacer, la vista. Ya les digo, cuando terminan este proyecto, ya tienen hecho todo. Las vistas del cuello, de alguna manera queda esta terminación también en las axilas. Está listo para ponerse. No tienen que hacer nada más. Es más, la parte de abajo queda tan prolijita que tampoco necesita ningún tipo de terminación, salvo que sea un tema de gustos, ¿sí? Muy bien, entonces hicimos una cadenita de subida y ahora vamos a volver todo el caminito haciendo puntos deslizados en canalé, igual que hicimos al venir para acá. ¿Hasta dónde? Hasta el marcador. Para eso pusimos el marcador. Entonces voy todo en puntito deslizado hasta llegar al marcador y les muestro cómo seguir. Acá ya estoy llegando al último puntito y acá tengo el marcador. Eso que me indica que tengo que empezar a hacer el punto fantasía que venía haciendo, o sea, media vareta y punto deslizado. Si quieren le pueden poner otra vez marcador porque lo vamos a volver a necesitar. Podemos contar los puntos también. Entonces sigo hasta el final y les muestro cómo fue quedando. Bueno, ahí terminé la vuelta y ven que ya va quedando el bordecito ¿sí? Ahora, lo que nos queda por hacer es sencillísimo. Tenemos que volver a subir con punto fantasía hasta el marcador y del marcador hasta el extremo del bretel hacer punto deslizado. Todo de ida y después lo mismo al revés de vuelta. O sea, punto deslizado y punto fantasía en esta última parte. ¿Sí? Así emparejamos y ya tenemos 1, 2 más 3 y 4 vueltas de punto deslizado en el escote. Entonces hago estas 2 vueltas que les estoy mencionando y ya estamos en condiciones de decir que terminamos con nuestra cuarta parte de nuestro proyecto o la mitad de la delantera. Entonces hago esto y les muestro. Bueno, y acá estamos con el resultado final. Ven que ya el bretel quedó en el medio, ya queda terminado nuestro bretel, quedó precioso, prolijo. Ya tenemos hecha la terminación de nuestra axila y también nuestro escote ya está con su terminación sin ningún tipo de problema, quedó parejito de un lado y del otro. La verdad no se pueden quejar, que es un trabajo sumamente fácil. Ahora pasaré a explicarles cómo continuar para hacer la segunda parte de esta delantera. Bueno, muy bien, ya quedó terminada esta primera parte y ahora tenemos que ir por nuestra segunda mitad. No se olviden que acá tenemos ya completada la mitad
de nuestra espalda o delantera. Es exactamente igual de los dos lados. Ahora tenemos que ir hacia la otra mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a sacar mi marcador de puntos, que siempre que dejo el tejido, lo pongo para seguridad. Yo sé que lo repito y lo repito y lo repito, pero quiero que les quede fijado eso. Muy bien, entonces, vamos a continuar con nuestro tejido normalmente. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la misma altura que llegamos del otro lado. O sea, en mi caso eran 30 puntos. En el caso del terminado, yo les comenté que hice más largo, más a la cadera, así que ahí fueron 70 puntos. ¿Estamos? Entonces, voy a hacer mi punto normal, media vareta, medio punto, media vareta, medio punto, hasta llegar al punto número 30. Y ahí les indico cómo continuar con nuestra segunda mitad. Muy bien, acá ya llegué a mi punto número 28. Hago el 29 y hago el 30. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que toca? Yo no puedo seguir para acá porque este lado ya lo terminé. Tengo que formar el bretel, el segundo bretel, porque el primero ya está terminado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, tengo que subir con cadenas. ¿Cuántas cadenas? En este caso, 40. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al inicio de nuestro tejido habíamos hecho 70 cadenas en total? 30 correspondían al cuerpo y 40 al bretel. Si bien después el cuerpo se va aumentando para hacer en este caso la sisa y en este caso el escote, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, llegué a 30, tengo que hacer 40 cadenas al aire. Háganlas flojitas, por favor. Acuérdense de hacer estas cadenas lo más flojitas que les sea posible. Si no les sale demasiado flojitas, las cadenas háganlas con, en este caso yo estoy con un 4,5, háganlo con un 5. ¿Sí? Entonces hago las 40 cadenas del bretel y continuamos. Muy bien, acá ya adelanté con las cadenas, hice las 40 cadenas, hice una de subida y tomando la hebrita de atrás, igual que como iniciamos en esta parte, tejí todo con medio punto de vuelta. Entonces acá estoy en el punto 38, 39 y acá en la unión que me queda el último, voy a tomar pero también voy a tomar como para que quede más cerradito. ¿Ven? Porque quedó como medio abiertito. Entonces tomo así, me ayudo ahí con la uña, ahí, y paso y todo junto. Van a ver que ahora queda cerradito. Y ahora voy a comenzar con mi punto normal. Ahí hago mi primer punto, 2, 3, 4 y así continúo toda la hilera. ¿Ven? Entonces ahí ya queda formado. Si ven que les queda muy abierto, tomen esta hebrita de acá. Yo ahora lo voy a corregir porque no me gusta. O tomo las dos de acá. Esta de acá o esta de acá. Así les queda más cerradito. Eso fíjense ustedes cómo les guste más, pero a mí personalmente no me gusta que quede tan abierto. Ahora lo voy a corregir tomando esa hebra que es exactamente igual que como les mostré, nada más que con alguna hebrita más, como para que quede ese agujerito cerradito. Entonces después continuamos hasta el final de la hilera, haciendo los 30 puntos que corresponden en esta parte. Después haremos otra vuelta más de 30 puntos. Volvemos a hacer puntos deslizados toda la cadena
toda la cadena hasta el final. Ahí subimos con la cadena, volvemos con todos puntos deslizados hasta acá. Acá volvemos a hacer los 30 puntos que nos corresponden. Y ya con eso terminamos con la parte de lo que es la mitad del bretel. ¿Está? Entonces, resumido, vamos de nuevo. Una vez que terminamos la primera parte, subimos con 30 puntos fantasía, hacemos las cadenas que corresponden al bretel, una cadena de subida, volvemos utilizando la hebrita de atrás, la pancita de atrás, como les mostré al principio del video, todo en punto deslizado, esas 40 cadenas que en mi caso yo tenía para el bretel, y terminamos con los 30 puntos fantasías. Y volvemos a repetir, 30 puntos fantasías, punto deslizado, cadena de subida, puntos deslizados, 30 puntos fantasía. ¿Estamos? Y ahora les indico cómo continuar, pero básicamente es repetir exactamente lo mismo que lo que hicimos en toda esta parte, con los aumentos y las disminuciones y después cerrar. Pero ahora les muestro cómo continuar un par de vueltas como para que vean que es exactamente igual. Bueno, acá ya terminé con la parte esta que yo les decía, y ya tengo la mitad de mi bretel. Si ustedes se dan cuenta, bueno, un bretel más finito claramente y el otro ya con el ancho justo, creo que son unos 2 centímetros, un ancho ideal, sí, casi 3 centímetros. Es un ancho más que ideal. Ven también que es bastante más largo, si bien tiene la misma cantidad de puntos. Ven lo que yo les decía, que después se acorta. Por eso yo les decía, de la medida que ustedes les dé, del largo que ustedes quieren, tienen que hacer algunos centímetros más. 7 centímetros, de 7 a 10 centímetros, vayan viendo ustedes aproximadamente. Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer? Ya el bretel, la mitad del bretel ya se olvidan. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir haciendo aumentos. Acá tienen que ir haciendo aumentos igual que los que hicieron de este otro lado. La misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de aumentos. Exactamente igual que lo que les mostré en la primera parte. ¿Sí? Y después van a hacer las disminuciones donde le van quedando los escaloncitos, que después al llegar a los 30 puntos o los que hayan sido de ustedes iniciales, y después lo unen con el bretel. Exactamente lo mismo que hicieron en esta primera mitad, lo vuelven a repetir de este otro lado. Exactamente lo mismo. El bretel les tiene que quedar exactamente igual. Ahora, yo voy a seguir tejiendo toda esta parte de este lado, todos los aumentos y todas las disminuciones, y me voy a estar uniendo en lo que es la primer parte con el bretel. Voy a hacer la vuelta donde levanto los puntos de acá y me uno y vuelvo, y ahí nos encontramos otra vez porque hay una pequeña modificación en función de cómo terminamos esta parte, porque acá la terminamos con el punto fantasía, pero en esta segunda mitad tenemos que terminar para que nos quede exactamente igual que como iniciamos, o sea, con puntos deslizados todo alrededor. Si ustedes se fijan, ahora les voy a mostrar el modelo terminado. Bueno, acá estoy con el modelo terminado, ¿ven? Nosotros estamos en aproximadamente este lugar donde ya, bueno, acá yo tengo el bretel en el que estamos tejiendo, pero acá ya está terminado claramente, entonces ya el bretel está en su lugar. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos empezado por acá? ¿Sí? Comenzamos por acá y el bretel fue a continuación. Tejimos toda esta parte,
volvimos a repetir todo exactamente igual de lo que hicimos en la primera parte, y acá es lo que va a modificar. Porque en esta mitad nosotros continuamos con el punto fantasía, pero acá no, para que nos quede exactamente igual de como iniciamos. ¿Estamos? Entonces voy a llegar hasta esa parte, así les muestro cómo continuamos. Es muy sencillo, sinceramente, pero bueno, se los quiero aclarar. Una vez que pasamos esta parte, es volver a repetir exactamente lo mismo que lo que hicimos en todas las dos primeras partes para formar nuestra espalda. Una vez que terminamos de la misma manera que como les voy a mostrar de este lado, y después unimos. En este caso está unido, creo que de este lado ni se nota, miren, ni se nota. Fíjense, un lado con el otro. Este es el costado. Yo, a ver, lo puse del lado del revés. Esto no tiene ni derecho ni revés, pero básicamente yo empecé desde acá, continué todo por este lado, di toda la vuelta, hice toda la espalda y me uní acá. Miren, ni se nota la unión acá para nada, ni del derecho, ni tampoco del revés, prácticamente imperceptible. ¿Ven? Prácticamente se puede decir que ni se nota. Miren uno y miren el otro. Es muy poquita la diferencia y se hace tejiendo. Entonces, como les dije antes, voy a llegar hasta la parte final. Así les muestro cómo hacer esta parte para después comenzar con nuestra espalda. Muy bien. Bueno, muy bien, ya hice la otra parte. Esta es la que hicimos juntas y esta es la otra parte. Ahí tienen el escote. Ven que ya quedó terminadito. Divino. Y acá ya llegué a la disminución, donde llego a tener 30 puntos en puntos fantasía. Levanté los puntos del escote, continué por el bretel con punto deslizado, volví con punto deslizado, todo por acá, y terminé la vuelta de los 30 puntos fantasía. Porque los 30 puntos fantasía necesito ir y volver con el punto fantasía, ¿sí? Muy bien. Una vez terminado acá, yo igual tengo que terminar, porque si ustedes se fijan, no tienen el mismo grosor. Pero a su vez le tengo que dar una finalización en esta parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumamente sencillo. No voy a seguir con el punto fantasía, pero sí voy a continuar con puntos deslizados. ¿Eso por qué? Para emparejar el otro lado. Entonces subo con una cadenita, voy a girar el tejido, ahí se me había enredado, muy bien, y sencillamente voy a hacer encanalé, tal cual lo venía haciendo todo este tiempo, todo en punto deslizado. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a los 30. Yo dejé el marcador nada más que para mostrarles que en esta parte había terminado con punto fantasía. Entonces voy a llegar a los 30 y voy a continuar por el bretel, todo el contorno del escote y el bretel hasta acá, y después voy a hacer un punto, una cadenita al aire, y vuelvo nuevamente todo el recorrido con punto deslizado. Y de esa manera sí ya puedo dar por concluida la delantera, así me queda perfectamente pareja con esta otra parte. Entonces yo voy a hacer estas dos vueltitas de punto deslizado en todo el recorrido y les explico cómo continuar. Bueno, muy bien, ven cómo ya les queda, voy a correr esto de acá, cómo ya les queda hermoso, perfecto el escote, y obviamente también las terminaciones de lo que
va a quedar en la parte de la sisa o digamos en el bocamanga, vamos a decir así, y quedó perfectamente bien, igual en los dos lados, perfecto. Muy bien, ¿y ahora qué sigue? Y la segunda parte, o sea, la espalda, o si lo quiere la delantera. Si la primera parte la designan para la espalda, la delantera, ya les digo, no hay un derecho o un revés, es exactamente igual incluso de los dos lados. Esto no tiene derecho al revés, ni el punto, ni tampoco los puntos deslizados. ¿Qué toca ahora? Acá hay dos maneras. Si ustedes prefieren, porque no quieren hacerlo todo en continuado, perfecto, cortan y comienzan de nuevo tal cual como se los enseñé la parte esta, y después lo unen como más les guste, cosiendo con aguja e hilo o tejiendo. A mí me parece innecesario, por eso yo prefiero hacerlo a continuación. Todo lo que yo pueda ahorrarme, por decirlo de alguna manera, de coser, sobre todo con aguja e hilo, prefiero hacerlo de esa manera. No solo porque, a ver, si tengo que coser, coso, no es un tema, no es un problema, pero me evito tener que cortar hilo, con lo cual me queda una hebra por esconder después, más la hebra del comienzo de la segunda parte, el tener que después andar también escondiendo la hebra de costura, en fin, cuando en realidad una vez que yo termino todo, tejiendo la delantera con la espalda, y lo único que me queda es coser estos puntitos de los breteles. Realmente no tiene sentido, pero bueno, lo dejo a el criterio de ustedes. ¿Y ahora qué toca? Muy sencillo. Acuérdense que cuando nosotros arrancamos con una cadena que después hicimos vueltas en puntos deslizados, ¿sí? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Acá en toda esta parte, en los 30 puntos, ojo, solamente los 30 puntos, que son los primarios, digamos, los que sí o sí están siempre. Los otros son agregados. Los 30 puntos son los que a nosotros nos interesan. Bueno, suben con puntos deslizados hasta el punto número 30 y del punto número 30 en adelante hacen cadenas. En este caso, 40 cadenas. ¿Sí? Entonces suben cadenas y después obviamente vuelven con en esas cadenitas haciendo punto deslizado y completan hasta el final, ¿sí? Y después hacen una nueva vuelta en puntos deslizados hasta la punta del bretel y vuelven nuevamente hasta el final con puntos deslizados. Y recién a partir de ahí es donde comienzan nuevamente con el punto fantasía, haciendo la misma progresión y la misma cantidad de vueltas que hicieron en toda la otra parte delantera. Exactamente lo mismo. Entonces lo único que modifica es la manera de comenzar. ¿Sí? Si ustedes lo van a querer hacer en dos partes, ya les digo, cortan y comienzan tal cual esta parte. Pero si no, una vez que terminaron estas dos últimas vueltitas que les mencioné, de este lado sencillamente suben con 30 puntos deslizados y a partir de acá sacan la cadena correspondiente al bretel y ya tienen todo como para empezar la parte 2, o sea, la espalda. Entonces solamente me queda terminar esa segunda parte, que no justifica que se las muestre porque es exactamente igual que lo que estuvimos haciendo hasta ahora en la parte trasera. Y cuando ya tenga esa parte les muestro cómo yo preferí unirlo. Hola. Bueno, acá ya con la musculosa ya avanzadísima, ya terminando, finalmente ya hice las dos partes,
La parte de la espalda y la delantera es indistinta, las dos partes son exactamente iguales. Todo ya a continuación y ya estamos en el final donde tenemos que hacer nuestra costura. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad seguimos tejiendo. Lo vamos a hacer tejiendo esta unión, no es costura propiamente dicha. Costura vamos a tener solamente en el bretel, que miren qué prolijita la costura, ni se nota la costura, parece que estuviera tejida a continuación. Eso se los voy a explicar después. Ahora vamos a la unión propiamente dicha. Miren, yo acá había terminado la última parte, digamos, de la espalda o de la delantera, ya les digo, es igual de los dos lados, con estas hileritas, como ya les había explicado, de punto deslizado, que une todo como iniciamos. ¿Se acuerdan que iniciamos así? Una vez que ya terminé con esta hilera, con estas dos últimas hileras donde hago todo el recorrido, entonces ahora nos toca unir. ¿Cómo vamos a unir? Muy bien, enfrentando los reveses, digamos, ¿sí? El lado que nosotros decidamos que va a ir para adentro, que cualquiera puede ser porque el punto es reversible, así que ustedes decidan como quieran. Una vez que ya tenemos así, acá tenemos el inicio de nuestro tejido, prácticamente es la única hebra que tenemos por esconder y no tenemos ni terminaciones, salvo que sea por gusto abajo, pero después ya está todo completito. Una vez que terminamos acá, nos tenemos que unir. Muy bien, ahora vamos entonces a unir las dos partes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirar ahí un poquitito el punto, es el último punto que hicimos del lado que terminamos. Y nos vamos a unir con el primer punto de donde iniciamos todo el tejido, ¿sí? Introducimos ahí, tomamos las dos hebritas de la cadena. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar la cadenita propiamente dicha. Y la vamos a pasar para nosotros. ¿Está? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una cadenita al aire. Y nos vamos a volver a meter por esas dos cadenitas que estábamos antes, más las dos últimas cadenitas de este lado. Esto es solamente para afirmar y asegurar el tejido, la unión. ¿Sí? Pasamos ahí y después deslizamos. Ahí, listo. Ese era el único punto que iba a ser más complicado. Ahora, quiero que vean bien. Acuérdense que nosotros hacíamos todos los puntos deslizados, en realidad todos los puntos, en canalé, o sea, solamente tomando la hebrita de atrás. Nosotros veníamos tejiendo de este lado, si nosotros tuviéramos que hacer canalé, nuestra hebrita de atrás sería esta de acá, no esta de acá, ¿sí? Estas de acá. Y de este lado, obviamente, es esta de acá. No esta de acá, ¿sí? Esas de ahí. Entonces, eso es lo que vamos a unir. La hebrita de atrás de acá, pasamos nuestra aguja con la hebrita de atrás de acá. Ahí traemos hebra y pasamos. Nuevamente. La hebrita de atrás de acá, la hebrita de atrás de acá, ayúdense con las uñas y pasamos la hebrita de atrás de acá con la hebrita de acá de atrás y pasamos. Y eso es todo lo que vamos a hacer para unir nuestras partes. Más fácil no se los puedo explicar, ¿sí?
ahí y ahí. Y si ustedes ven, queda prácticamente imperceptible. Sí, queda apenas un poquitito en relieve, apenas. Y del otro lado ni se nota. ¿Ven? ¿Hasta dónde tienen que hacer esto? Hasta el punto número 30 o el que ustedes hayan decidido, que es la altura según el largo que ustedes habían hecho. Acuérdense que nosotros en total pusimos 70 cadenas o 70 puntos, pero para lo que era bretel dejamos 40 y para lo que era cuerpo dejamos 30. Bueno, esos que dejamos para el cuerpo son los que tenemos que hacer todo el recorrido. O sea que básicamente nos tiene que quedar hasta aproximadamente por acá. ¿Por qué? Porque acá es donde hicimos la última, la última disminución. ¿Estamos? Entonces voy a hacer todo este recorrido y les muestro cómo queda. Bueno, acá ya estoy en los últimos dos. Este es mi número 29. Vayan contándolos, así no se pierden. Ahí tengo mi punto número 30. ¿Ven? Lo que les decía, que terminan a la altura de la última reducción. Muy bien, y ahora sencillamente pueden dar una cadenita al aire o pueden directamente estirar esta última cadenita un poco, cortan el hilado, retiran el excedente y ahora con una aguja lanera le vamos a enhebrar. Vamos directamente a pasarnos a cualquier puntito siguiente, ya sea de un lado o del otro, es indistinto. Ahí lo pasamos para atrás con cuidado, ven, para que termine casi imperceptible ahí. Lo ajustan, ahí estamos. Y ahora sí lo pierden por la parte de atrás. ¿Sí? Entonces van tomando hebritas, van escondiendo así, pueden hacerlo en zigzag, eso fíjense como ustedes lo quieren hacer. Yo por lo general lo voy escondiendo así. En este punto voy a pasar por ahí. Cuando todavía no termino de pasar toda la hebra, paso por el medio, tiro, ahí ya generé un nudito, entonces sigo perdiendo un poquito más. Ya les digo, ustedes pueden hacer en zigzag, como más les guste. Si quieren acá le pueden hacer otro nudito como el de recién. Antes de terminar de pasar, hacen un nudito que ajustan, que no les quede muy grande. Y después pueden volver por ese lado y perderlo un poquito más. Y ahora sí, ya con uno o dos nudos que le han hecho, ya pueden cortarlo al ras y ya está. Muy bien. El único que les va a quedar acá es este, que es el de inicio, que hacen exactamente lo mismo. Lo van pasando para adentro. Fíjense de no tirar demasiado para que no se deforme. Y bueno, y lo van así perdiendo. Este ya tiene como un nudito de inicio, así que no hace falta tampoco demasiado. Ahí le voy a hacer un nudito. Y después lo voy a traer para el otro lado.
Y aproximadamente ahí ya ajusto y corto. Y así les quedó la costura hermosa, casi imperceptible de ninguno de los dos lados. Muy bien, y ahora nos queda solamente coser los hombros, ¿sí? Es muy sencillo. Toman un pedacito de hebra, no demasiado porque ya ven que no son muchos puntos, un pedacito, no se compliquen utilizando demasiado hilado porque después se les va a enredar, no tiene sentido. Enhebran su aguja y fíjense lo que van a hacer para no hacer nudo. No hagan nudo en la puntita, no hagan nudo en la puntita. Entonces, muy bien, fíjense del lado de adentro, ¿sí? Nuestro bretel va a quedar así. Bueno, del lado de adentro, ¿sí? Pasen por acá, por ejemplo, pueden pasarlo por acá, ustedes fíjense, así, un poquito, 1 centímetro más o menos del borde, pasen, llegan hasta prácticamente la puntita, ven que queda muy poquito, vuelven a pasar por ese mismo lugar y ahí ya les queda agarrado con un nudito. ¿Ven? Muy bien, entonces después vuelven a pasar, pasan por donde puedan, hasta donde, hasta la puntita. Ahí, vamos a salir ahí ahora y después nos ubicamos bien. Y ya lo tienen ahí sin problema. ¿Estamos? Ahora, vamos a enfrentar, estamos en el derecho del tejido. Acá hicimos el nudito por el revés, ¿sí? Estamos en el derecho de nuestro tejido. Voy a salir por acá. Ahí. Y me voy a unir con este de acá. Ahí. Y ajusto. ¿Estamos? Ahora vuelvo a pasar por donde salí antes. Lo voy a mostrar más cerca. Por donde salí antes vuelvo a pasar y salgo por ahí, que viene a ser como la cadenita. ¿Ven? Y paso. Ahora, de este lado voy a ir a donde había salido antes. Y me vengo acá a este otro lado. ¿Ven? Saco la aguja y voy ajustando. ¿Ven? Para que se vaya formando. Ahora, yo había salido de acá, me vuelvo a meter por ahí y salgo por acá. Es una especie como de zigzag. ¿Sí? Ahora, había salido de acá, me voy a meter por atrás hasta acá. Y ajusta. Ahora, por ahí, salgo ahí y ajusta. Había salido de acá, entonces ahora me voy a salir por acá y ajusta. Y nuevamente de acá me voy a saltar hasta acá y ajusta. Y de acá me voy a saltar hasta acá. Eso lo van viendo sobre la marcha, a ver dónde les va quedando mejor. ¿Ven? Que prácticamente no se nota. Y ahora sencillamente voy a meterme por acá para terminar, digamos, el punto y ajusta. Acá me quedó, no sé por qué quedó ahí, pero bueno.
Después lo acomodaré cuando escondo la lana. ¿Y ven cómo les queda? Todas estas imperfecciones que le pueden haber quedado, después cuando esconden la lana, lo pueden ir ajustando. A ver. Acá tenemos que esconder nuestro hilado, nuestra puntita de hilado. Entonces nos vamos a pasar por acá. Así ya queda bien asegurado. Y acá ya acomodé de este lado. Y ahora voy a tratar de ajustar esta hebrita, que no sé por qué ha quedado suelta. Ven que a veces las cosas no salen como uno quisiera. Pero para que vean que no les oculto nada, pues yo podría cortar el video. A ver, por ahí. Podría cortar el video y mostrarles todo bellísimo como queda. ¿Ven? Ahí ya mejoramos un montón. Ahora no me gusta mucho esa puntita como quedó. Me voy a pasar por ahí. Y la voy a traer como para adentro. Son truquitos que por lo general no se los explica a nadie. ¿Por qué? Porque todas cortan y después muestran el resultado final como si acá no pasara nada. Pero como a mí me gusta mostrar que muchas veces las cosas no nos quedan exactamente como lo teníamos planeado, se puede solucionar. Muy bien, entonces pasamos para acá. Pasamos para acá y verificamos. Ahí quedó mucho mejor. ¿Ven? Prácticamente no se nota nada. Bueno, y como ya lo pasé para todos lados, ya está. Ya puedo cortar tranquilamente. ¿Bien? Entonces ahora cortan ahí. Y cortan este excedente que les quedó acá sin ningún problema. Y ya nos quedó perfectas las uniones. Todas las uniones, ya nos quedó hermoso nuestro top, o como le llamen, musculosa, en fin, como quieran. Muy bien, espero que les haya gustado, que aprovechen todos los tips y todas las cosas que les enseño. Espero que me escriban, que me digan todo lo que se les viene a la cabeza. Si son cosas lindas, mejor. Muy bien, nos vemos en otro video. Les mando un saludo enorme. Bye.